todos a este quinto webinar, esta quinta entrega, que tanto nos ha hecho sintonizar con nuestra hermana Madre Tierra y con el grito de los pobres. Así que voy a pasar la moderación a la querida hermana Nancy del Paraguay, miembro de esta comisión, y a nuestro querido Alirio Cáceres, colombiano, también integrante de la comisión. Bienvenidos y el espacio es de ustedes. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias también de nuevo a todos ustedes. En este último webinar, que ya nos sitúa en pleno Adviento, ¿no? Camino en preparación a la Navidad. Entonces tiene también como toda su mística el que podamos reflexionar en este día con este tema tan interesante. Alirio, buenas tardes, contigo. Hola, muy buenas tardes, Nancy, y a todas las personas, paz y buen vivir en el amor de Dios. Buenas tardes. Paz y buen vivir. Muy bien. Entonces, hemos venido acompañando un proceso que tiene que ver con la celebración del año Laudato Si. Y pues vamos a ubicar un poco el sentido de este encuentro de hoy en la medida que finalizamos ese acercamiento a la propuesta que hace el Vaticano de un año especial para implementar Laudato Si en cada uno de nuestros ambientes. Y en ese marco, pues tenemos, disculpen, 7 años por delante, una perspectiva jubilar, para implementar 7 objetivos, los OLS, en 7 niveles de la organización de la Iglesia. Entonces, lo que hemos querido es convocar a la CLAR, anticipar esta plataforma Laudato Si, que en mayo próximo será presentada oficialmente por el Vaticano, y que desde ya hay grupos de trabajo que están pensando cómo es que se hace ese impacto de la Iglesia Católica como servicio a la humanidad en una perspectiva de jubileo de la casa común. Entonces la gran pregunta es qué podemos hacer como comunidades, como congregaciones, como vida religiosa consagrada para implementar esos 7 objetivos. Y esos 7 objetivos los hemos organizado en 4 bloques. Hoy estamos hablando de lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Vamos a hablar de una economía ecológica, de cómo responder al clamor de la tierra, cómo asumir un estilo de vida justamente en este tiempo preparatorio de Navidad que tiene publicidad e invitación al consumo desaforado por todo lado. Pero hemos llegado acá fruto de un proceso en el cual hemos hecho reflexión sobre la educación y la espiritualidad. Hemos hecho reflexión sobre la incidencia política en el territorio, buscando el bien común. Y hemos hecho reflexión también sobre los pobres, ¿no? Sobre la respuesta a ese grito de los pobres. Y en ese marco hemos tratado de que la reflexión, el conocer de qué se trata el objetivo Laudato Si, los OLS, siempre vaya ligado a una experiencia de iglesia que está transitando hacia ese foco que desarrolla la ecología integral, y también un compromiso. O sea, reflexionemos, tengamos claro el concepto, conozcamos experiencias y también comprometámonos a ir avanzando. Entonces, por eso hemos hablado del acuerdo de Escazú, de cómo participar en los programas de desinversión, en solidarizarnos con la Amazonía, con el Pacto Global Educativo, con la Jornada Mundial de los Pobres. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos es como un marco que voy a resumir con trabalenguas, ¿no? Fratelli tutti, caminamos cantando Laudato Si,
con Evangelii Gaudium en el espíritu Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Si queremos implementar los OLS, los objetivos Laudato Si, si queremos laudatosificar los ambientes de iglesia, si queremos laudatosificar la sociedad, tenemos que aprender a recuperar el sentido de la hermandad y la amistad social, como nos indica la encíclica Fratelli Tutti, seguir alabando y descubriendo la mística para alabar al Creador con la alegría del Evangelio, en un espíritu de sinodalidad. Y nuestra querida Amazonía y todas las Amazonías del mundo para decir que se ama la casa común, que se ama la creación de Dios. Entonces, hoy vamos a centrarnos en esta perspectiva, la llamamos la sustentabilidad, como toda la respuesta a los temas ambientales que están ligados fundamentalmente a una reforma de la economía. Y por eso la letra E termina siendo protagonista de hoy, porque es la ecología integral, los OLS que desarrollan la ecología integral, la economía de Francisco, ese evento que se volvió un movimiento recientemente realizado con jóvenes economistas de todo el mundo, pensando cómo reformar, transformar, cambiar, hacer, evangelizar la economía. Evangelio también se escribe con E. Tenemos en octubre se firmó el Pacto Global Educativo, la Alianza Mundial por la Educación, y la educación, como vimos en los OLS, se convierte en espiritualidad, una espiritualidad trinitaria, una espiritualidad de comunión. Y eso se da dentro de una dinámica de cultura del encuentro, y la cultura del encuentro siempre se da en un escenario, un ecosistema determinado, una cuenca hidrográfica, una estructura ecológica, y esa es la tendencia de la iglesia de hoy en día. El gran laboratorio de la vida, que es la cuenca del Amazonas, la REPAM y la recientemente creada SEAMA, la Conferencia Eclesial para la Amazonía, pero ya está trabajando la REMAM, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, está la REVAC en el río Congo, están haciendo recientemente, hace un par de semanas, la red de ríos, red eclesial de los ríos de Oceanía y de Asia, y sabemos que están reuniendo ya en el Gran Chaco pensando cómo reestructurar esa red en torno al acuífero guaraní. Entonces nos estamos enredándonos, como dice el padre Roberto Jaramillo, jesuita. Enredarnos significa enredarnos, ¿no? Enredarnos. Esa samaritanidad, esa capacidad de romper la autorreferencialidad para tejer un mundo distinto, es lo que nos está convocando, y les invito a no perder, digamos, como esta visión de conjunto de que queremos realmente hacer que podamos alabar al Creador, cuidando la creación de la cual nosotros los seres humanos somos arte y parte, y la mejor forma de cuidar la creación es implementando, protegiendo la vida. Y la reforma de la economía, administrar la vida en la casa común, implica una audacia profética, una visión, y eso es lo que queremos hoy con nuestro invitado, con Andrés Lalán, y también con la experiencia de Bandera Azul Ecológica Eclesial desde Costa Rica, presentar como un reto para vivir no solamente un adviento, embarazados, embarazadas, gestantes de ese mundo nuevo, esos cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia, sino también celebrar una natividad, un natal, una Navidad realmente ecológica, y lo ecológico significa que respondemos al clamor de la tierra, al clamor de los pobres, e implementamos esos otros objetivos de Laudato Si. Entonces, con este marco entramos a orar, ¿cierto? A pedir que el Espíritu Santo, en esa comunidad preciosa de amor infinito, nos ayude a sintonizar nuestras expectativas, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, para laudatosificar cada uno de los escenarios en los cuales estamos presentes.
Muchas gracias a Lirio por ese enlace que nos sitúa de nuevo en todo este trayecto que venimos haciendo en este ciclo formativo que hemos iniciado. Este es el quinto, el último. Ahora, como nos ha invitado Lirio, perdón, iniciamos este encuentro con una oración. Daniela. Con mucho gusto. Al mirar esta imagen y al invitarnos justamente a poder vivir en este adviento permanente, que significa otear el horizonte con serenidad de corazón, escuchar el rumor de la vida que nos rodea, dejarnos empapar por esa vida que nos rodea y regalar cántaros de esperanza a tanta gente que lo necesita, a tantos hermanos y hermanas. Un llamado a vigilar todo lo que acontece y por sobre todo a esperar día y noche al que viene. Y en esta tarde, con palabras de nuestro querido hermano Leonardo Boff, les regalo lo siguiente. La ecología es un saber acerca de las relaciones, interconexiones, interdependencias, intercambio de todo con todo, en todos los puntos y en todos los momentos. En esa perspectiva, la ecología no puede ser definida por sí misma, al margen de todas estas implicaciones. Ella no es un saber que atañe a objetos de conocimiento, sino a relaciones. Por eso, en esta tarde vamos a hacer un entramado sobre el eje de la sustentabilidad, como respuesta al grito de la tierra. Pero desde estas palabras de nuestro querido hermano, no hay grito de la tierra sin grito de los pobres. Por eso las invito a contemplar el misterio y a cuidar la vida que ya está floreciendo. Eso es Adviento, esto es Adviento. Pero esa vida que florece sigue teniendo el rostro de los empobrecidos de todos los tiempos. Yo quiero ser amigo de los pobres, yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Quiero escuchar el grito de los pobres, quiero cambiar el mundo con los pobres, quiero seguir a Cristo entre los pobres. Yo quiero ver con ojos de los pobres, quiero aprender la vida de los pobres, quiero saber el nombre de los pobres. Yo quiero abrir las puertas a los pobres, quiero cuidar la tierra con los pobres, quiero sentir a Cristo entre los pobres, quiero perder mi tiempo con los pobres, quiero dejar mis cosas por los pobres, quiero empezar de nuevo entre los pobres. Yo quiero ser amigo de los pobres,
quiero escribir mi vida con los pobres, quiero servir a Cristo entre los pobres, amigo de los pobres. A la Virgen del Adviento le pedimos que nos haga amigas y amigos de los pobres. Si nos hacemos amigas y amigos de los pobres, vamos a poder escuchar el grito de nuestra tierra. Señora del Adviento, Señora de la Preñez, camina con nosotros, necesitamos de ti. Mujer del pueblo que viajas presurosa y alegre a servir a Isabel, y entre las dos tejen esperanzas y sueños. Nosotros también estamos preñados de esperanzas y sueños. Soñamos con una iglesia de centralidad evangélica, profética, sinodal, misionera, amiga de los pobres. Señora del Adviento, visítanos en esta mañana, en esta tarde, en este día, como a tu prima. Ven, Señora, a saludarnos y a dejarnos llenos del espíritu de tu Hijo, para que también nosotros, nosotras, podamos seguir tejiendo esperanzas con tu pueblo. Y solo así, en medio de la noche iluminada, podremos volver a soñar. Los invito un ratito a contemplar esta bella imagen que habla de un vientre lleno de esperanzas, de grito de pobres, de grito de la tierra. Y que hoy María, Señora de la Preñez, aguarda la luz del amanecer. Ojalá que también cada uno de nosotros y nosotras aquí presentes podamos dar a luz. Así como lo dio nuestra querida hermana Carmela Guibaja Izquierdo, una religiosa de la Congregación de Ángeles Custodios que falleció recientemente en El Salvador por un accidente impensable. Se dirigía a la Eucaristía, tenía que bajar una escalinata muy pronunciada como atajo, perdió el equilibrio, cayó e instantáneamente falleció. Fue una mujer que luchó por la causa de los pobres, especialmente como coordinadora de justicia, paz e integridad de la creación en El Salvador, y también luchando contra la trata de personas. Muy activa en la CLAR, muy activa en la vida de la Iglesia, y hoy todas estas redes que tenemos delante y todos nosotros que nos sentimos también preñados de esperanza, con nuestra querida hermana Carmela, queremos ver la luz. Que ella entonces susurre al corazón de Dios tantos deseos que se anidan en nuestro corazón. Y con ella, que ya goza del rostro, nos enseña a seguir entretejiendo esperanzas para dar a vida una humanidad nueva, un cielo nuevo y una tierra nueva. Que así sea. Buen encuentro. Amén. Muchas gracias, Daniela, por ponernos de la mano de la Señora del Adviento. Caminar con ella hacia el encuentro con Jesús, en esa preparación que estamos haciendo juntos. Entonces, Alirio nos presenta a nuestro invitado de este día. Muy bien. El Sínodo de la Panamazonía tuvo la lucidez de recordarnos que la conversión es una sola, a Jesucristo, el Evangelio viviente, y que hay dimensiones de esa conversión. Generalmente cuando hablamos de ecología integral lo asociamos a una dimensión ecológica de la conversión, pero está claro en el desarrollo del magisterio del Papa Francisco, en esa actualización de la doctrina social de la Iglesia,
que no es posible hoy en día una ecología sin una reforma a la economía. Y necesariamente eso tiene que ver con el ecumenismo, con el diálogo de las personas diversas que habitamos la casa común. Por eso tengo el gusto de presentarles a Andrés Lalane, desde Uruguay. Él ha querido que lo presente más como un entusiasmado, en todo el sentido etimológico de la palabra, un hombre lleno de Dios, que habla de Dios, que busca a Dios, a través de su sabiduría en términos de la economía. Y por eso Andrés nos va a presentar ese camino, esa dimensión económica de la conversión, porque no es posible pensar una ecología integral, como hemos dicho, y queremos profundizar hoy, y el movimiento de economía de Francisco lo está planteando, si no replanteamos cómo administrar la vida, los bienes dentro de la casa. Con Andrés nos conocimos dentro de la dinámica de un grupo de soñadores, de utopías reales y prácticas, con Horacio Bozano, un geógrafo que nos habla de inteligencia territorial. Y Andrés, digamos, tiene el foco en la economía humana, y pues tiene una amplia trayectoria como docente en una red que hay a nivel continental de personas que buscan cómo humanizar la economía, y diría yo que en forma muy cercana cómo evangelizar la economía. Entonces, Andrés, pues muchas gracias por aceptar este tiempo. Seguramente voy ahora a compartir tu hoja de vida un poco más formal por el chat, pero ante todo has querido que te presentemos como un hermano, como una persona simpatizante de todas estas transformaciones que el Papa Francisco está liderando. Entonces, pues muchas gracias, y el auditorio está a la expectativa de lo que nos puedas contar, tu lectura de este proceso, de esta transformación de la economía, para que tengamos vida en nuestra casa común. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos. Hola, sí la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor, realmente una gran oportunidad que agradezco mucho a Lirio. Es difícil decirle que no a Lirio, ¿no? Digamos, como que no hay argumentos para ponerse a sus designios. Por eso acepté, digamos, pese a que confieso que no conocía estos 7 objetivos de Laudato Si, ¿verdad? Y esto, de alguna manera, también creo que, primero, que me dio la oportunidad de conocerlos, de conocer un poco el tema del jubileo, y evidentemente la Iglesia tiene que hacer un gran esfuerzo, y lo está haciendo, ¿verdad?, para estar presente en el mundo y en todo lugar que sea posible, ¿verdad?, y en toda ocasión. Bueno, por eso muy agradecido. Y yo le voy a hablar de algunas cosas que espero no los escandalicen ni los sorprendan demasiado, pero que de alguna manera precise, porque estamos muy acostumbrados a catalogar y a separar, ¿no? Separar conceptos, y cuando hablamos de integralidad estamos hablando de algo justamente que comprende todo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito de historia, que me parece necesario, hay algo muy significativo en el hecho que tanto la primera advertencia ecológica como la encíclica Laudato Si vienen de Roma. La primera advertencia es del Club de Roma, una organización internacional muy conocida que todavía existe, que pidió un estudio al Instituto de Massachusetts sobre los límites de crecimiento
de la economía, ¿verdad? Hasta ese momento el mundo venía de la salida estoy hablando del año 71, 72. El mundo venía de un auge que siguió a la gran destrucción de la Segunda Guerra, y no había conciencia seguramente de que los recursos se iban agotando, ¿no es cierto? El informe ese del Club de Roma, tuve oportunidad de escucharlo en una conferencia internacional. Lo que postulaba era que el mundo tenía que ir a un crecimiento cero. O sea, toda esta obsesión de crecer el Producto Interno Bruto de los países y el Producto Interno Mundial, que nos acompaña todavía, en ese momento la advertencia fue: si esto no se para, digamos, nos quedamos sin tierra, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que pese a que era una advertencia muy seria y muy, en aquel momento, digamos, evidentemente las computadoras no eran las de hoy, pero había una enorme cantidad de cálculos atrás de eso. Y por lo que estuve leyendo recientemente, todas las grandes proyecciones que se hicieron se han ido confirmando. A los 20 años, a los 30 años, digamos, del Club de Roma, del informe, se hace una revisión. Sin embargo, tuvieron que pasar 20 años hasta 1992, para que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Río estableció principios de acción donde se reconocía la necesidad de tener un desarrollo en armonía con la naturaleza. Es el nacimiento de la llamada economía verde, ¿verdad? Pero esta economía verde estaba muy verde, en el sentido, digamos, de que no logró avanzar en aquel momento, y 20 años después, fíjense ustedes, otros 20 años, en Río +20, la siguiente conferencia, ahí se volvió sobre el tema, y el objetivo, dice, debería ser aumentar la equidad, revitalizar la economía mundial y proteger el planeta y sus ecosistemas para que las personas puedan vivir con dignidad. Entonces, nace ahí lo que Naciones Unidas se llama el programa PAGE, que es un programa de economía verde e inclusión, digamos. Ahí ya tenemos un paso más, no es solamente un tema de ecología, diríamos hoy, sino también un tema de equidad, ¿verdad? De eliminar la pobreza o reducir la pobreza. Bueno, llegamos a 2015 con Laudato Si, y ahí sí se precipitan una serie de cosas que son más conocidas porque las estamos viviendo todos, ¿no es cierto? En ese año se firma el compromiso de París, la conferencia del clima, llamada COP21, que fija objetivos, digamos, desgraciadamente no vinculantes, o sea que no son obligatorios para los países, y que ustedes saben que Estados Unidos se negó a aceptar, digamos. Todavía estamos esperando que tal vez con el cambio de gobierno esto pueda revertirse. Y también del año 2015 es cuando se aprueba la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030, la Agenda 2030 de los ODS, como llamamos habitualmente, ¿verdad? Que son 17 objetivos y 168 metas para el año 2030, que son obviamente exigentes, pero lo importante fue que es un acuerdo en el cual participó muchísima gente, aunque como ustedes saben, básicamente los acuerdos de Naciones Unidas son de gobiernos, o sea que no siempre la sociedad civil está involucrada fuertemente con ellos. En 2018, además, 3 años después,
surgió todo este asunto del activismo ambiental de los jóvenes, con Greta Thunberg y el movimiento de Viernes por el Futuro, digamos. Obviamente la sociedad siempre trata de atemperar, ¿verdad?, ese tipo de revoluciones, pero fue un llamado muy fuerte a los jóvenes a protagonizar, digamos, su grito por la tierra. Y también desde ese momento, y cada vez con más fuerza, surge una tensión hacia la economía que proclama una economía circular. Una economía circular, digamos, es básicamente un modelo que permite, por un lado, regenerar los recursos naturales, o sea, no se trata solamente de no depredar, sino regenerar lo que ya estropeamos de alguna manera, cerrar los ciclos de vida y los ciclos con extensión de la vida útil, o sea, terminar con la historia de la obsolescencia programada, que es una gran estrategia comercial, y trabajar por la reparación, como era antiguamente, que todo lo que se rompía se trataba de reparar, por el reciclaje, y también plantea que en el diseño de nuevos productos y servicios se considere el impacto a lo largo de toda la vida, del ciclo de vida de ese producto o servicio, de manera que cuando termine su ciclo de vida haya un destino para ese producto que no sea contaminante. Todo es muy bueno, la economía circular, no hay ninguna objeción en la teoría. En la práctica es muy difícil de implementar, ¿verdad? Y como ustedes saben, en materia, por ejemplo, empresarial, muchas empresas pueden adoptar mejores prácticas, pero no tienen una obligación de hacerlo en general, salvo que sea a través de una legislación específica, que muchas veces es lo que falta. Una buena legislación y buenos controles sobre los daños que se pueden hacer al medio ambiente. Entonces, yendo un poco a los objetivos de Laudato Si, en primer lugar quería decirles una cosita que no quiero olvidarme, con respecto a mi postura personal, ¿no es cierto? Yo tengo mucha fe en el ser humano. Obviamente fe en Dios, pero la fe en Dios es una fe que se transfiere a lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Porque el sentido de la fe cristiana no es que Dios nos está socorriendo en cada circunstancia de la vida, sino que nosotros somos los responsables. Y la fe, a pesar de todos los desastres que hemos causado los hombres, es una especie, el Homo sapiens, es una especie muy, muy, muy adaptable a los cambios. Por eso ha persistido. En la evolución desde los primeros homínidos hasta hoy, ha habido muchísimas especies, ¿no? La arqueología nos muestra, digamos, que los registros fósiles, ¿verdad?, que han habido muchísimos seres parecidos a nosotros, y todos han desaparecido. Y la gran habilidad del ser humano es adaptarse. Por eso yo creo que vamos a reaccionar y nos vamos a adaptar a los cambios, al cambio climático y a los cambios, digamos, que inevitablemente vienen, porque no todo tiene origen antropocéntrico, ¿verdad? Hay cambios, ciclos climáticos que son de la naturaleza, no son necesariamente causados por el hombre. A veces es muy difícil de separar unos de otros también, ¿no es cierto?
Pero el asunto de esta capacidad humana tan destacada, si la comparamos con el resto de la vida en el planeta, nos ha hecho muy arrogantes, ¿verdad? Y creo que esta visión de Laudato Si, de la casa común, de lo que somos, lo que compartimos con el resto de los seres vivientes y con la tierra toda, nos hace mucho bien, ¿verdad? Porque no somos dueños de la tierra, como ustedes bien saben, y ya lo habrán hablado mucho en sus conversaciones. Ahora, otra cosa que quería decirles con respecto al tema de hoy, es que, en mi humilde opinión, ecología y economía son prácticamente lo mismo. En primer lugar, semánticamente, ¿verdad? Las dos provienen de oikos, ¿no? La palabra que tiene que ver con la casa, justamente. Y uno podría llamarle perfectamente a la economía ecología y a la ecología economía, digamos, son términos simplemente, pero de hecho refieren a lo mismo, ¿no es cierto? Y de hecho no podríamos hablar seriamente de una economía que no fuera ecológica. Es una aberración que hemos construido, digamos, tranquilamente, en estos diseños, pero nada es irreparable a mi juicio, ¿verdad? Y tengo plena confianza de que la humanidad va a reencarrilarse en el concepto de una economía integral, como la ecología integral. Hay una economista uruguaya, se llama Elena Lacida, que está en la Universidad de París, católica, digamos, trabaja mucho con los movimientos de iglesia, y ella escribió un libro muy lindo que se llama Le goût de l'autre, El gusto del otro, que desgraciadamente no tenemos traducción al español todavía, y ella dice que hay que pensar en la economía como un lugar de encuentro de personas, un lugar de encuentro de comunidades, un lugar de intercambios, un lugar que en sí es de valorar, que no es nada malo, ¿verdad? Porque la economía para mucha gente se ha convertido en una mala palabra, porque cuando nos hablan de economía, nos hablan de los problemas de la economía, ¿verdad? Como Alirio dijo, que yo soy parte de la Red Internacional de Economía Humana. Para la economía humana, la economía es esto, es un lugar central de la vida. No podemos pensar un mundo mejor sin una economía mejor, digamos, es central en la transformación hacia el bien común, por decirlo así. Bueno, entonces estuve escuchando también, tuve oportunidad, por lo que me pasó a Lirio, de escuchar al cardenal Tuxo, y él hablaba de un nuevo modelo económico, ¿verdad? Un nuevo modelo económico al servicio de las personas. Evidentemente eso es lo que necesitamos hoy, ¿no es cierto? Y hay algunos nuevos modelos económicos que tienen muchas cosas en común, pero que están emergiendo, ¿verdad? Entonces yo voy a mencionar algunos para que se conozcan. Bueno, les mencioné la economía circular, ¿verdad? La economía circular es tal vez el que está más promocionado porque, en definitiva, no requiere un cambio del sistema político, ¿verdad? También, ni de las relaciones de poder. Es como una reforma del capitalismo, de economía circular. De hecho, hay unos movimientos que se llaman de capitalismo consciente, que de alguna forma son una superación de algunos de los problemas de la economía actual. También hay una economista británica
que creó lo que llama la economía de la rosquilla, que es algo parecido a la economía circular, que habla un poco de los límites de crecimiento, pero se puede aplicar en pequeña escala para una ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Ámsterdam está tratando de medirse en relación con este modelo, para ver de no superar los límites ecológicos, ¿verdad? Los límites de afectación, digamos, del medio ambiente. Son cosas interesantes, son cosas de valor, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que son más del punto de vista de la ética y de la moral cristiana. Por ejemplo, la economía de comunión. De comunión, que ustedes la conocerán, muchos de ustedes, que es de los focolares, ¿verdad? Que es un modelo para las empresas, digamos, y para las personas, que está basada en la economía llamada economía civil, que tiene mucho desarrollo en Italia, sobre todo, que todavía es poco conocida, pero tiene desarrollo en Italia, en algunos otros lugares de Europa, en Brasil, en Argentina y en algunos otros lugares en América Latina, y yo creo que tiene futuro. Algo parecido es la economía del bien común. La economía del bien común es un modelo que viene de un académico austríaco, y que plantea un balance del bien común. O sea, las empresas tienen que tener un balance del bien común positivo, ¿verdad? Y en la medida en que sea positivo, serán buenas para el mundo. En una escala, digamos, más convencional, están las empresas de triple impacto, que se llaman también las empresas B, que están en muchos de los países de nuestra región, que quieren tener un impacto positivo sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. También es un sistema de medición, ¿verdad?, de una serie de parámetros. Entonces, hay estas y algunas otras formas de plantear una economía de rostro humano, ¿verdad? Una economía donde prime la solidaridad y no la competencia, por ejemplo, la cooperación, ¿verdad? Que haya realmente una búsqueda del bien común. En ese sentido, mirando los objetivos de Laudato Si, yo le diría que los 4 primeros objetivos: respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres, la economía ecológica, el estilo de vida sencilla, en realidad, de alguna forma confirman esta afirmación mía de que economía y ecología son las mismas cosas. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el clamor de la tierra, una utilización mayor de energía limpia y renovable, reducción de combustibles fósiles para lograr la neutralidad de carbono, proteger y promover la biodiversidad, garantizar el acceso al agua potable para todos. Eso es ecología, pero eso es economía también. Digamos, todo eso tiene su correlato económico. Lo mismo, lo referido al clamor de los pobres, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver con las comunidades, los migrantes, los niños, justamente los pobres son los que deberían ser objeto de una nueva economía. Para eso estamos trabajando en ese sentido. Obviamente la economía ecológica. La economía ecológica es lo que les decía, que hay algunas iniciativas que son fundamentalmente conservacionistas, ¿no?, desde el punto de vista de la vida en la Tierra, y otras que tienen más que ver con otros objetivos, que son los de Laudato Si en general. Y lo mismo el estilo de vida sencilla, aunque aquí me atrevo a discrepar,
porque creo que un poco de carne hay que consumir. Acá está hablando de una dieta más vegetariana y como países productores de carne protestamos. Es una broma, pero esto no es un dogma, ¿verdad? Son indicaciones de buen vivir, ¿verdad? Creo que el mundo está necesitando una voz, todo lo que mencionó Alirio me parece fantástico, de América Latina, una voz hacia una nueva forma de vida que sea sostenible, ¿verdad? Que nos permita a todos tener dignidad en nuestra vida, en nuestro trabajo. Eso lo hablaba también el cardenal Tucson, fundamental la dignidad del trabajo. Bueno, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes, y todavía tengo una media hora disponible si surgen preguntas y comentarios que me interesan muchísimo, ¿no? Sí, Andrés, ya a continuación Nancy va a coordinar un poco las preguntas, ¿cierto? Aclaratorias y un poco el ejercicio que tenemos para hoy, bastante participativo. Pero yo quisiera, mientras se escriben las preguntas en el chat o las piensan para pedir la palabra a viva voz, el Lebret como dominico, estamos en un auditorio de religiosos, de religiosas, entonces en la historia de América Latina y en la historia, digamos, de la iglesia, aparece Luis José Lebret, dominico, hablando de economía. ¿Por qué no nos ilustras un poco de esa conexión entre vida religiosa y economía en este personaje, pues que me parece que en general es bastante desconocido, pese a lo valioso de su aporte a esa humanización de la economía? Bueno, muchas gracias, Alirio. Yo a veces aburro un poco hablando de Lebret, por eso es que no quise empezar por ahí, pero el padre Lebret empezó, digamos, a pensar en términos de una economía diferente a la que se vivía ya en los tiempos antes incluso del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía una experiencia que marcó su vida cuando lo mandaron a un pueblo de Bretaña, un pueblo de pescadores, y vio la realidad en que vivían los pobres pescadores. Obviamente había grandes patrones de pesca también, ¿no es cierto? Pero él se involucró, como se involucraba siempre, en cuerpo y alma a la causa de la pesca, de los pescadores. Entonces formó un movimiento con otros padres y con laicos también, que se llamó Economía y Humanismo, ¿verdad? En Francia, y tuvo la idea, digamos, de promover el comunitarismo como una superación, digamos, del individualismo de la sociedad contemporánea. Eso fue uno y pensaron, digamos, formas, y enseguida saltó el tema de la economía. Hay que reformar la economía, no podemos continuar con este tipo de economía. Pero lo interesante para nosotros es que su gran vocación, de alguna forma, la encontró cuando viajó a Brasil a fines de los años 40 y vio la realidad de la sociedad brasileña, las enormes desigualdades y los problemas como de la pobreza y todo lo demás. Y ahí se convirtió en un adalid del desarrollo, ¿verdad? Identificaron el desarrollo como el gran problema, digamos, de la mitad del mundo, por decirlo de alguna manera. Ellos estaban en el mundo rico. A partir de ahí fue ya, y como ellos tenían formas para estudiar, ¿verdad? Esto es lo interesante, ¿no? No era un predicador solamente.
él tenía una gran espiritualidad y trabajaba mucho y pensó mucho y escribió mucho sobre la espiritualidad, pero sobre todo, digamos, se convirtió en un gran estudioso de los temas de desarrollo de ciudades, de regiones y demás, y hizo planes en Brasil, muchos planes en Brasil de desarrollo urbanístico sobre todo. Hizo un plan para Colombia de enorme trascendencia, hizo planes para Perú y algún intento también para Venezuela, apoyado por la orden de los dominicos, ¿verdad? Pero con un gran coraje personal, porque muchas veces, sobre todo en Brasil, fue hostigado, perseguido por la jerarquía de la iglesia. Y después de ahí, él trabajó en el Líbano, en Senegal, en Vietnam, fue incansablemente hasta llegar a ser el embajador de la Santa Sede en las Naciones Unidas. Y ahí con Josué de Castro, ¿se acuerdan de la geografía del hambre? Era muy amigo también fue muy influyente sobre Elder Cámara. Él influyó sobre Gustavo Gutiérrez, para mencionarles algunos de los conocidos líderes teológicos, y también sobre Frei Beto en Brasil. Bueno, el asunto es que fue llamado por Pablo VI para trabajar en la Populorum Progressio. Eso es, digamos, un hecho muy conocido y documentado, porque él murió antes de que se publicara la encíclica, y el Papa lo reconoció y lo agradeció en el texto de la encíclica. O sea, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es, de alguna manera, reconstruir ese movimiento de economía y humanismo, porque entendemos que este asunto de poner al hombre en el centro de la economía y a la economía en el centro de nuestras preocupaciones es muy importante para la transformación que se necesita en el mundo. Muchas gracias, Andrés. Pues hay, Nancy, Hugo Otto pidió la palabra, hay también una pregunta ya en el chat, entonces, ¿cómo prefieres que procedamos? Muy bien, gracias, Alirio. Creo que procedemos directamente al conversatorio. Escuchamos a Hugo Otto, que ha levantado la mano hace un buen tiempo. Padre Hugo, ¿estamos con usted? ¿Tiene alguna pregunta? Hugo, micrófono, ahí va. Ahí. Otto, sí. Muchas gracias. Una exposición muy buena. Me ha dejado la inquietud. Yo le hablo desde Guatemala, Andrés. Voy a cumplir 62 años. Yo recuerdo que en Guatemala se vivió mucho la experiencia del movimiento cooperativo, promovido especialmente en principio por los gobiernos. Después los militares resultaron descabezando todo eso. Pero yo recuerdo que en el área agrícola, sobre todo, grandes cooperativas, un padre Merignol en los 73 fue el que promovió eso, y todavía quedan de ahorro y crédito. Lo bueno es que yo le veo la bondad, que es hay participación de la misma gente, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Y mencionó algo del buen vivir. Yo ayer lo planteé en la teología. No sé si usted oyó el discurso de David Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia,
y hablarnos algo más, porque la exposición de él me pareció a mí excelente sin saber nada de eso. Si pudiera, no sé, hablarnos algo del buen vivir, pues. Bueno, muchas gracias, porque realmente, primero por la, la mención del cooperativismo. El cooperativismo está, digamos, dentro de lo que llamamos la economía social, la economía solidaria. Es una expresión muy genuina, muy importante, que, como usted dijo, ha pasado en Guatemala, pero en todos lados tiene sus enemigos, ¿verdad? Ha sido combatido, pero en muchos lados ha sobrevivido. Acá en mi país, por suerte, el cooperativismo es muy fuerte, en la vivienda sobre todo, y en otros sectores, pero en el sector, por ejemplo, de crédito, ¿verdad?, que usted mencionó, ha sido bastante desplazado, porque no tienen el poder económico que tienen los grandes centros financieros, las tarjetas de crédito y todas esas cosas, ¿verdad?, que son las que inducen al consumo. No. Entonces, el cooperativismo es una opción, pero el cooperativismo no puede llenar toda la economía. Podría teóricamente, pero sería muy difícil que todo fuera. Entonces, respondiendo a otra pregunta que vi acá en el chat, las empresas privadas también tienen que cambiar. Y el cambio de las empresas privadas se está empezando a dar, ¿verdad? En estas empresas que yo mencioné, bien común, empresas de comunión y todo lo demás, o las empresas B, hoy son minoritarias, pero está creciendo todo ese movimiento. Entonces, no podemos convertir a todas las empresas en cooperativas, pero podemos convertir a las empresas en entidades que no tengan solamente fines de lucro, que tengan propósitos, que sirvan, ¿verdad?, a la gente, a las personas. Y en ese sentido creo que es una tendencia que podemos ver y que se va, yo estoy involucrado con algunos de estos movimientos y lo veo crecer día a día, obviamente también impulsado por la economía de Francisco, que no es un modelo, ¿verdad?, pero que alienta el caminar en el mismo sentido. Con respecto al buen vivir, digamos que el buen vivir ha tenido mucho auge en su momento, sobre todo hace unos años, en los países andinos, en Ecuador y Bolivia fundamentalmente, también en Perú, ¿verdad? Y en realidad les puedo decir que a mí me interesó mucho, y hablé con una persona muy especializada que conoce eso, y me dijo, el buen vivir no es solamente indígena. El buen vivir es como una mezcla de la vida comunitaria de los indígenas con aspectos que vienen más bien de la modernidad. Por ejemplo, y típicamente, el tema del rol de la mujer, ¿no es cierto? Porque en las comunidades indígenas las mujeres no eran bien tratadas en el pasado. Son sociedades, digamos, que tienen el mérito de la vida comunitaria, o sea que la persona se siente protegida por la comunidad, tiene un amparo en la comunidad. Esto tiene que ver, digamos, con el valor de la gratuidad, ¿verdad? Porque esas cosas no son del mercado, no son de intercambio monetario, pero, digamos, muchas veces son muy jerárquicas, ¿verdad? Tienen
jefatura fuerte, si tienen, digamos, sometimiento. Entonces, el buen vivir trató de ser una respuesta desde esas culturas ancestrales con elementos que vienen, por ejemplo, del feminismo, ¿verdad? El movimiento feminista que reivindica igualdad de género y la cantidad de cosas que ustedes conocen, que son valores modernos, ¿no? No son tradicionales. Entonces, todavía resta mucho trabajo para que el buen vivir, poder hacer una buena síntesis de lo mejor de esas culturas de pueblos originarios con las culturas de los pueblos que vinieron de otros continentes. Pero me parece que tiene un valor, y sobre todo tiene un valor muy importante en países como Bolivia, que han reconocido constitucionalmente que son países multinacionales, que tienen varias naciones adentro, ¿no es cierto? Pluriculturales, sí, plurinacionales, sí. Exactamente, pluriculturales. Más o menos por ahí sería una aplicación. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también al padre Otto por esa pregunta. ¿Hay alguien más que gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario? Nancy, me quedó lo de las multinacionales, que estaba dentro de una... bueno, algo dije en general de las empresas privadas. Las multinacionales hasta hoy han aprovechado de estar en distintos lugares para hacer cosas distintas. En algunos lugares pueden ser éticas y en otros lugares donde se lo permiten hacen cosas que no son éticas. Ustedes han visto, por ejemplo, marcas famosas que producen en la India o en Bangladesh en condiciones casi de esclavitud y deplorables de todo punto de vista, ¿no? Eso es algo que creo yo tiene no sé si los años contados, por no hablar de los días contados, ¿no? Creo que la conciencia social lo va a hacer cada vez más difícil. Y hay empresas, por ejemplo, Danone, que es una empresa muy, muy conocida, que trata de tener estándares éticos altos y obviamente, bueno, cuando una empresa empieza a comprometerse con ciertas reglas, después está muy obligada a seguir adelante, ¿no es cierto? Y hay como una convicción de que las empresas exitosas en el futuro van a ser aquellas cuyo propósito de alguna forma sea compatible con los propósitos de la humanidad, los propósitos sociales globales. A lo mejor es demasiado optimista, ¿verdad? Pero yo creo que entre el control de la ley, ¿verdad? Y el control de la gente, porque como me decía usted, una profesora decía, el problema de las empresas hoy día es que la gente, la gente más preparada no le podés decir todo lo que tiene que hacer. La gente tiene que tener su autonomía. Entonces aquello de que hay uno que manda y todos los demás obedecen, en las empresas ya no camina, ¿verdad? Es un modelo que no tiene mucho futuro. Pero al mismo tiempo hay que reconocer una cosa, el mundo cambia y cambia sobre todo haciéndose más complejo, porque vienen cosas nuevas, pero no desaparecen totalmente las cosas viejas, ¿no? Por eso es que encontramos estas situaciones de casi esclavitud, totalmente denigrantes y demás, junto con los grandes avances y desarrollos, y uno va a ciertos lugares de Europa y todo parece
está funcionando de una manera maravillosa, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que tenemos hoy día muchos contrastes, y lo que tenemos es esta esperanza y también el camino que nos marcó Francisco, que nos marca Francisco, de que esta economía ecológica, la única economía que para mí que tiene sentido, es la que va a prevalecer. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias también por este planteo, ¿no?, de la importancia de rescatar o de intentar juntos pensar una economía de rostro humano. Eso es un gran desafío, ¿no?, donde prime la solidaridad, el compartir más que el competir. Y esto también nos sitúa en el ámbito de la conversión, como nos decía Lirio antes, recordando al Sínodo de Amazonia, ¿no? Claro. Creo que hay otro comentario aquí, lo voy a leer un poquito. Creo que es el comentario del padre Dario. ¿Lo quiere Dario? Puedes hacerlo. Gracias. No, solo no quería tomarles el tiempo. Está muy rico el diálogo. Pero sí, decirles que exactamente lo que decía Andrés ahorita, ¿no?, que este mecanismo de autodeclaración de las empresas, sobre todo las multinacionales, que disfrazan sus operaciones por detrás de autodeclaraciones que dicen, no, yo estoy haciendo bien, pero soy yo que lo digo, ¿eh? Y no hay mecanismos públicos vinculantes y fiscalizados por actores externos, penalidades y obligaciones de hacer que de hecho pongan reglas más firmes. En Europa, desafortunadamente, muchos países no están logrando forzar esto, ¿no? Recientemente en Suiza, domingo pasado, tuvo un referéndum para intentar proponer esto, ¿no?, la responsabilidad de las empresas multinacionales en la cadena de producción, pero no pasó, porque la mayor parte de incluso de la opinión pública de Suiza comprende que la fuerza de la economía local todavía es más importante que los daños que esta economía puede provocar afuera, ¿no? Entonces es un movimiento en que nuestras presiones internacionales son importantes y mecanismos internacionales de fiscalización y presión sobre las multinacionales son esenciales, me parece. No sé, Andrés, lo que piensas. Creo que lo has dicho muy bien. Fíjense, por ejemplo, que la hipocresía que existe, ¿no?, en el mundo, en muchas de estas cosas, por ejemplo, el tema de los paraísos fiscales, ¿verdad?, que son los refugios financieros. Los persiguen cuando son en países periféricos, pero el Reino Unido, Estados Unidos, todos los países más grandes tienen sus paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, y un poco para complementar lo de Darío, que yo estoy de acuerdo con que haya mecanismos de control, pero también es necesario que las legislaciones nacionales vayan confluyendo hacia el mismo tipo de reglas, porque si no, siempre va a existir la tentación de me voy de aquí, como el actor Depardieu, que se fue a vivir a Bélgica porque en Francia le cobraban más impuestos, ¿no? Es un ejemplo personal, pero eso es lo que hace la empresa capitalista, ¿no? Sí, yo quiero, agradeciendo mucho a Andrés por esa claridad, esa precisión conceptual, ¿no? De cómo la ecología hoy en día es economía, y finalmente es el aporte del Papa, es pensemos la casa común y convirtámosla en un hogar común.
Entonces, todo pertenece, va a ese dinamismo. Y quiero retomar algo que tú dijiste sobre las paradojas, ¿no? Las contradicciones en las cuales nos estamos moviendo. En el evento, que he dicho se ha vuelto un movimiento de economía de Francisco, se ha trabajado sobre 12 aldeas temáticas que parten de la paradoja, ¿no? Que parten del oxímoron, como de lo contradictorio, porque la economía, según dice el Papa, se transforma es a través del amor. Es recuperando el sentido, no la economía que se vuelve una grosería, una mala palabra, una palabrota, sino la economía que es justamente un servicio, una diaconía dentro de la familia que habita esa casa común. Entonces simplemente las menciona porque pues ahorita coloco el link donde está el evento de la economía de Francisco, pero fíjense cómo esos jóvenes trabajaron sobre conceptos, que fue algo que también mencioné hacia el comienzo, la precisión de qué entendemos por los términos, por las palabras, y se van asociando. Entonces, por ejemplo, trabajo y cuidado, gestión y donación, finanzas y humanidad, agricultura y justicia, energía y pobreza, beneficio, lucro y vocación, políticas para la felicidad, el dióxido de carbono de la desigualdad, negocios y paz, economía y mujeres, negocios en transición, vida y estilos de vida. Entonces, simplemente como una provocación, porque esto sigue, eso es apenas el comienzo, y vamos a tener desde mayo esta plataforma Laudato Si, y la gran pregunta es, bueno, ¿y nosotros, desde nuestras congregaciones, desde nuestros colegios, nuestros conventos, desde las universidades, centros de pastoral, de cada una de las obras de apostolado que tenemos como CLAR, cómo asumimos esa economía, tanto en términos críticos a la estructura del Estado, a la estructura del mercado, pero también como coherencia, como lo que el Papa lo plantea, dice, no, tenemos que vivir una nueva economía desde la cotidianidad. Entonces, algo que el padre Dario con Iglesia de Minería nos ha venido insistiendo, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, cómo desinvertimos, o sea, dónde están nuestros dineros nutriendo un sistema muchas veces perverso en términos financieros, la banca, cómo sacamos ese dinero y le apostamos a una banca ética, que tú lo has mencionado, porque ya hay gente pensando cómo hacer unas finanzas que puedan ser defensoras de la vida y cómo puedan ser, digamos, custodios de la creación. Entonces, estamos en un asunto que nos puede causar un cortocircuito, estamos hablando de espiritualidad, de vida religiosa y terminamos hablando de economía y de finanzas, pero justamente ahí está el desafío y justamente ahí está el llamado para la CLAR, una imaginación creativa para responder a esos signos de los tiempos. Entonces, en ese marco, pues la gran pregunta que nos estamos haciendo es esto tan rico, porque tú nos has hecho como un mapeo de dinamismo, de la economía, de búsqueda, de humanización de la economía, diríamos de evangelización de la economía. Has mencionado los focolares, la economía circular, el cooperativismo, la economía social, solidaria, la dona, la rosquilla, el rosconcito que los holandeses están implementando. Tenemos un menú de opciones, pero ¿cómo comenzamos a vivirlo en ese tiempo de Adviento donde el consumo, la publicidad está por todo lado y más ahora después de ese tiempo de aislamiento por las pandemias? Entonces, la gran pregunta que queremos dejar y plantear es cómo vivir una Navidad realmente ecológica, asumiendo esta reflexión que nos plantea los objetivos Laudato Si. Y hay una invitación en ese sentido. Quiero compartirla en este momento, una invitación que nos llega desde, desde Costa Rica, y pues quiero compartirla ahora con ustedes. Plantear una experiencia en América Latina y el Caribe que se convierta en una invitación a la práctica, a las habilidades, a las destrezas, a los comportamientos.
Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la bandera azul en la categoría eclesial ecológica. Nos complace muchísimo la participación de Mariana Barquero desde Costa Rica. Pura vida, Mariana, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos. Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí en esta misión de poder a ustedes contarles lo que es el programa Bandera Azul en su categoría eclesial ecológica. Muy bien, Mariana. Hace un año, un poco más, estuvimos realizando el seminario de Ecología Integral de la CLAR, allí en San José de Costa Rica, ese hermoso país, y ustedes nos presentaron la experiencia de Bandera Azul y nos invitaron a que las organizaciones de América Latina y el Caribe, las organizaciones eclesiales, sobre todo la vida religiosa consagrada, pudiéramos asumir de una manera mucho más fehaciente pues todo este proceso. Nosotros vamos a apoyarnos en esas imágenes para recordar un poco a las personas que están participando en este webinar y quienes van a ver la grabación, de qué se trata Bandera Azul. La pregunta que siempre surge, ¿qué es eso de Bandera Azul, Mariana? ¿Cómo lo explicamos? Ok, el programa Bandera Azul es un galardón, un galardón al trabajo voluntario. Recordarles que el programa Bandera Azul es totalmente gratuito, no tienen que ¿verdad?, pagar nada por él. Y más bien lo que se trata es eso, ahora premiar ese esfuerzo voluntario de las organizaciones, en este caso en particular de esta categoría, a esas organizaciones eclesiales que quieran realizar acciones concretas, empezar a trabajar en hacer acciones para crear nuestra casa común. Y realmente es un trabajo anual, tienen que seguir una serie de instrucciones, ¿verdad?, llenar unos ciertos documentos y cumplir con ciertos parámetros para poder optar por esta bandera. Entonces, ahí podemos ver que, ¿verdad?, lo que se trata, en realidad, el objetivo general, ¿verdad?, es realizar acciones, promover más bien un desarrollo socioambiental con criterios de sostenibilidad, minimizando el riesgo provocado por los efectos del cambio climático, ¿verdad?, mediante esta gestión integrada de los recursos naturales. Y lo más importante, ¿verdad?, generar ese efecto multiplicador en todos los centros de evangelización. Bueno, si una comunidad religiosa quiere que su colegio, su convento, el centro pastoral que está a su cargo, desearía esa comunidad vincularse al programa Bandera Azul, ¿qué debe hacer, Mariana? Ok, bueno, lo primero que yo siempre les recomiendo es crear un grupo, ¿verdad?, un comité que vaya a trabajar en esta categoría. Ojalá que dentro de este comité hayan personas, ¿verdad?, que trabajen primero en el diario vivir, ¿verdad?, de la organización, porque se van a tomar parámetros muy de día a día, por ejemplo, que es la separación de residuos. Entonces, las personas encargadas del mantenimiento son fundamentales en este comité. También las personas que llevan un poco la parte financiera o contable, ¿verdad?, que van a poder tomar estas decisiones, porque hay un rubro de compras sostenibles que también es importante que se vea implicado, ¿verdad?, en todas las acciones o compras, todas las gestiones que se realicen día a día. Después de conformar, y bueno, y también obviamente el compromiso, ¿verdad?, de todas estas personas que quieran realizar actividades para generar y cumplir con estos parámetros. Luego de realizar el comité, entonces estaríamos listos para realizar la inscripción, que sería por medio de la página web, que ahí les está mostrando. Es bandera azul ecológica.org, buscan la categoría eclesial ecológica. Dentro de esta categoría viene un formulario de Google donde ustedes pueden llenarlos y ya así automáticamente quedan inscritos en la categoría. El proceso de inscripción arranca desde el 1 de enero del 2021 y finaliza el 31 de marzo del 2021. O sea, estamos súper a tiempo, se inscriben y usted reciben asesoría de parte tuya y el equipo de Bandera Azul de Costa Rica. La virtualidad en ese caso juega a nuestro favor
y un poco lo que hace la comunidad religiosa es hacer un diagnóstico inicial, un plan de trabajo, y luego sobre el informe de ejecución de ese plan de trabajo es que ustedes califican si la comunidad, la parroquia, la institución eclesial ecológica merece ese galardón, ¿de acuerdo? Sí, correcto. Digamos, ya en el momento que ustedes escriben de parte nuestra, llevamos un seguimiento, realmente realizamos diferentes actividades durante el año. La primera de ellas es una inducción donde explicamos paso a paso qué es lo que tienen que realizar, cómo funciona cada parámetro, qué es lo que les solicitamos y algunas ideas de las actividades que pueden realizar. También, como mencionas, nosotros hemos preparado 3 documentos en los que la idea es que ustedes también se les facilite el trabajo. Uno de ellos es el diagnóstico. Este diagnóstico es una serie de preguntas que lo que les indica es qué han hecho, ¿verdad? Y qué tienen que mejorar. Luego viene el plan de trabajo, que el plan de trabajo es un cronograma de actividades que tienen que, con su creatividad, ¿verdad? Para cumplir con todos esos parámetros, que son 8, que creo que, bueno, ahí venían presentados, para cumplirlos con personas responsables y fechas, para luego, ahora posteriormente, a finales del año, por ahí de noviembre, diciembre, empezar a elaborar el informe final, que eso es lo que nos van a presentar a nosotros en el siguiente año, del 1 de enero al 15 de febrero, y con ese documento es el que nosotros los vamos a evaluar para saber si ustedes fueron galardonados en el programa Bandera Azul. Muy bien, entonces, si una comunidad decide estudiar el agua, la energía, los residuos sólidos y líquidos, las compras sostenibles, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, con el saneamiento, la evangelización ecológica, esos 8 parámetros, se organiza, reciben la asesoría del programa Bandera Azul de Costa Rica y de pronto en un año tenemos una cosecha de banderas azules que dicen que están implementando Laudato Si en todos los territorios de América Latina y del Caribe. Esta es la invitación que hacemos en este webinar y te agradecemos mucho, Mariana. Hoy hemos estado hablando de lo que tiene que ver con la Navidad. Desde tu experiencia, ¿qué le puedes decir a las personas? ¿Cómo vivimos una Navidad ecológica? Un poco desde la gran experiencia que ustedes tienen con Bandera Azul. Bueno, muy interesante pregunta, que dentro de esta pregunta, ¿verdad?, vienen enfocados también los parámetros del programa y que también muy importante indicar que van relacionados con los objetivos Laudato Si que el Papa ha propuesto. Y dentro, yo creo que nada más que vivir esta Navidad llevando esa cultura de consumismo, ¿verdad?, y descarte que nos ha generado, ¿verdad?, más que todo el impacto también al cambio climático. Entonces, vivir, bueno, ahora a pesar de esta pandemia en que vivimos, en donde esta Navidad se va definitivamente a celebrar diferente, también debemos aprovechar con muchísimo más razón esos momentos, ¿verdad?, en familia, y dejar un poco ahora el materialismo, la globalización, ese consumismo, ¿verdad?, que genera simplemente más y más esos deseos compulsivos por comprar, y no pensamos, ¿verdad?, en esa persona, en ese ser querido que está ahí, y más ahorita en este momento que hay tantísima necesidad. Entonces debemos más bien enfocarnos a vivir en amor, en familia, y compartir más bien un poquito de lo que tenemos hacia los demás, y poder de verdad dejar de pensar un poquito más en todo el impacto que genera porque todo lo que nosotros producimos genera una huella y un impacto en el medio ambiente. Entonces sí sería muy importante que podamos compartir más bien con los demás lo más importante, que es eso, el amor y la compasión, y poder servir al prójimo, que es vital en estos momentos que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mariana, por tu precioso mensaje, y como dicen ustedes en Costa Rica, pura vida. Pura vida. Pura vida. Ya es la hora de cuidar nuestra casa común. Hasta pronto. Ya es hora de hacer el cambio, sí, así es. Bueno, entonces, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Saludos, gracias.
Micrófono a Lidio. Não há amor na relação com as pessoas, então tudo finda rapidamente. Enquanto a gente acha que a tecnologia de última geração, que realmente ela muda muito rápido, a gente precisa consumir ela a cada 3 meses. A gente precisa estar atrelado à tecnologia. Então, a gente usa o dinheiro como se fosse... ¿Audio prendido o es alguien que está hablando? Ahí está. Perfecto. Ali, micrófono. A todos, Alirio. 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 Me quiero despedir de todos. Les agradezco muchísimo. Andrés. Muchas gracias. Esta hermosa experiencia y que adelante con el grupo y con la actividad ya para el año próximo. Y buenas Navidades para todos. Gracias. Igualmente, Andrés, muchas gracias. Muchas buen gracias. Video, como dice Alirio. Gracias, sí. Andrés. Gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Micrófono, Alirio. Entonces, como nos decían, nos decía con lo de la bandera azul, ya es la hora de que nosotros podamos, en cierto modo, también pensar juntos y juntas todo lo que hemos aprendido en este tiempo, en los 5 webinares de la ecología integral, en que todos ustedes fieles han estado compartiendo con nosotros y con nosotras, en esa reflexión, el poder conversar juntos, ver cómo nosotros también apropiarnos de las propuestas, de los objetivos de la Laudato Si, desde lo cotidiano, desde en nuestra casa, cómo podemos aportar nosotros como vida religiosa para en realidad ir haciendo realidad, haciendo vida estas nuevas formas, nuevo modo de vivir en el cuidado de la casa común, escuchando el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, renovar nuestro compromiso conjunto como vida religiosa en América Latina. Entonces, agradecemos mucho la participación de todos y todas. Es un gran desafío el que tenemos por delante, pero juntos y juntas todo es posible. Entonces, ¿cómo nosotros podemos colaborar desde lo cotidiano? Nos queda el gran desafío, nos queda el reto. Y creo que ya el hecho de que hayamos estado compartiendo webinar tras webinar esta reflexión ya es un inicio, ya es la hora, ¿sí? Agradecemos mucho. No sé si Alirio quieres decir algo, John, Tania, Dario, los de la comisión, que hemos estado intentando acercar esta reflexión, hacerlo en conjunto con todos ustedes. Cerramos hoy este itinerario formativo que hemos tenido y nos despedimos también de ustedes agradeciendo la participación. Mis compañeros, mi compañera Tania, si quieren decir algo. Micrófonos, ahí vamos. Nancy, yo creo que podemos contribuir a una Navidad diferente si, por ejemplo, no envolvemos los regalos y así evitamos el plástico y el papel innecesario. Pero también si los regalos son hechos por nosotros, por nosotras, de material reciclado, si queremos partir de lo más pequeño. Pero si queremos enfrentar a la estructura, yo creo que también podríamos hacer el esfuerzo en no seguir su ritmo, de hacer de que todo sea un tiempo de gastar y de regalar. Creo que podríamos regalar el tiempo, la presencia, la compañía, la escucha. Y también agradecer a todas y a todos porque nos han acompañado a lo largo de este año. Y esperamos que el 2021 venga cargado de salud y podamos compartir otros espacios. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Muchas gracias. John, Dario, adelante. Yo quisiera recuperar una idea que comentó ahí en la conferencia, ¿no? Muchas veces buscamos, o por lo menos calculamos el crecimiento
a partir de los números, ¿no? Índices de número, crecimiento. Igualmente, si crecimiento cero, es una manera de recuperar la tierra. Y yo hasta todavía pensaría, a lo mejor es una Navidad que podamos también celebrar sin regalos, ¿no? Probablemente recuperar las relaciones, ¿no? Porque a veces creemos también, ¿no? Igual regalos son expresiones sin duda alguna, pero igual se puede hacer sin regalos, pero recuperando las relaciones. Ojalá que Navidad no sea un espacio de sentir, ¿no? Cuando hemos gastado, más bien cuando hemos recuperado en relaciones humanas. Así que yo igualmente, ¿no? Y agradezco a cada uno de ustedes, ¿no? En esta caminar de últimos, ¿no? 4 o 5 meses. Deseo que tengan una feliz Navidad, ¿no? Y también Año Nuevo. Seguramente habrá nuevos proyectos, ¿no? De esta comisión para 2021. Pero esto será mucho mejor con su participación y también sus sugerencias. Ojalá que puedan escribir también ustedes, ¿no? Como casas, congregaciones o provincias, no sé cómo es, al secretario de CLAR, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Daniela, Mónica, nos hagan saber también sus inquietudes. Esto nos vendría mucho para planear también para el próximo año. Así que muchas gracias. Tengan una feliz noche. Gracias. De mi parte, decirles muchísimas gracias a todas y todos que nos acompañaron. Este año ha sido un año bien difícil, ¿no es? Y también todos y todas estamos así en dificultad al pensar el próximo también, con la cuestión de la pandemia. Y es un año en que aprendemos mucho palabras clave como el cuidado, la salud, la cura, y cuánto esto hace parte profundamente de nuestra fe. Es un año en que el Papa nos dijo que de una crisis como esta se sale mejores o peores. Y yo creo que este grupo está saliendo mejor, porque es un grupo que se empeñó a pensar, a sentir pensar, a no quedarse insensible, a no aislarse en el miedo, en su propia casa, ¿no? Furamos las paredes de nuestras casas para se encontrar. Es un grupo que se está empeñando y se está vinculando entre nosotros, entre nuestras familias, al compromiso. Es un grupo que incluso en la impotencia se mantiene con indignación, con empeño. Creo que esto nos relanza para el próximo año. No resolvimos los problemas, pero salimos de este camino, creo, mejores en la esperanza, mejores en la indignación, mejores en la pasión. Gracias entonces por estar juntos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Sí, yo también me sumo a las palabras de mis hermanos y hermanas, pues diciendo que la CLAR ha estado muy nutrida en su oferta de virtualidad, siempre adelante, Fratelli Tutti, los seminarios, cada uno de los campos. Entonces, digamos, por información no nos podemos quejar. El asunto es cómo pasar a la acción, ¿no? Y cómo hacer que seamos nosotros mismos testimonios de esa nueva economía, finalmente que esa nueva vida en la casa común. Que el próximo año sea rico también en compartir experiencias de todo lo que se ha sembrado, porque riqueza sí hay a nivel eclesial, profetismo hay, liderazgo hay, vida plena liderada por la vida religiosa masculina y femenina en el continente, está claro. Entonces mi deseo es que podamos pasar del dicho al hecho y como nos enseñaron en nuestros hermanos de los pueblos originarios de la Amazonía, hay que hacer que amanezca la palabra, siendo nosotros mismos palabra encarnada. Entonces, muchas gracias por su acompañamiento, por su entusiasmo y bueno, le dejo la palabra a Nancy para ir cerrando nuestro evento con poesía, con oración y con alabanza. Cerramos esto, como dice Alirio, regalándonos un poema, ya que estamos en tiempo de Adviento. Nancy, ahí está Fray Samuel, quiere decir algo. Hola, paz y bien. Paz y bien, hermano. Yo los estuve acompañando durante todo este
estos ciclos de formación, muy interesante. Nos cuestiona mucho nuestra vida religiosa, pero al final nuevamente las tareas son a nivel de congregaciones, a nivel de cada una de nuestras instancias. Y creo que si no soñamos, esto no cambia. Tal vez me lo van a tomar mal, no sé, pero si como religiosos, como claro, yo sé, no sé que los superiores mayores, porque yo no lo soy, gracias a Dios, pero y cuando se habla de la economía de las congregaciones, es un tema que es demasiado sensible, pero tal vez, ¿por qué como claro no poder hacer una cuestión unificada en un proyecto común? No sé, un banco con otra forma de pensar, otra dinámica, centros comerciales con diferentes cuestiones. O sea, tenemos tantas cosas que dar durante todo esto de América Central y todo el Caribe, que pudiéramos ser un sobrepeso a grandes empresas transnacionales, en donde podríamos tal vez poner otros criterios de evaluación económica. No sé, tal vez estoy soñando, es un sueño guajiro, pero si no soñamos, yo creo que ahí nos quedamos. Paz y bien. Bien, hermano, muchas gracias. Seguimos soñando, ¿por qué no? Hay que soñar a lo grande y vemos el año próximo qué posibilidades tenemos, cómo podemos ir concretizando esto. Y ese ha sido uno de los grandes objetivos de este itinerario que hemos hecho juntos. Por eso les regalamos este poema que nos sitúa en la esperanza, ya que estamos en Adviento, con ese deseo grande de colaborar en la gestación de un mundo más solidario. El poema es Esperaré. Esperaré a que crezca el árbol y me dé sombra, pero abonaré con mis hojas secas. Esperaré a que brote el manantial y me dé agua, pero despejaré mi cauce de memorias enlodadas. Esperaré a que apunte la aurora y me ilumine, pero sacudiré mi noche de postraciones y sudarios. Esperaré a que llegue lo que no sé y me sorprenda, pero vaciaré mi casa de todo lo enquistado. Y al abonar el árbol, despejar el cauce, sacudir la noche y vaciar la casa, la tierra y el lamento se abrirán a la esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, esperemos con esperanza. Muchas gracias. Y la oportunidad siempre es el umbral que hace posible el acontecer, ¿no? Del amanecer y hacer el paso de la palabra a las obras. Así que gracias por todo lo que fuimos compartiendo. Quedan muchas tareas para el año próximo, por cierto. Y también habíamos soñado en Costa Rica como crear una bandera, llámese del color que sea, de la CLAR, ¿no? Que la CLAR también sea generadora de cambios, de promociones, de posibilidades. Así que muchas cosas lindas, y esto de una economía de comunión como vida religiosa, uy, qué grito testimonial sería para nuestro mundo. Bueno, vamos a soñar grande y después veremos hasta dónde llegamos. Pero muchas gracias y hasta cuando Dios quiera volver a encontrarnos por aquí o en formato cara a cara. Adiós. Feliz Navidad para todos. Navidad, bendecida Navidad. Ah, muy bien, Alirio. ¡Hola, Alirio! Gracias. Economía de comunión. Con la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio. Dale, Alirio, gracias.